¿Qué tipo de persona debe ser un pastor? ¿Qué califica a una persona para ser pastor? ¿Cómo debe el pastor cuidar sus ovejas? Hoy, en Respuestas, el pastor como líder. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie sobre un líder para esta generación. Nuestro programa de hoy, el pastor como líder. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que se hacía indispensable en una serie como esta, acerca del liderazgo, que pudiéramos hacer un programa acerca de la figura del pastor como líder, cómo lidera él en su congregación, qué condiciones, características requiere, cuáles van a ser sus funciones. Y yo creo que va a ser interesante. Así mismo, Miguel, y es de dominio público. ¿Qué es y quién es un pastor? Y sabemos que es el líder primario dentro de una iglesia, pero muy pocos saben quiénes eligen a los pastores, cómo se preparan, cómo reciben ese llamado para ser pastores, porque obviamente es un llamado el que reciben de parte de Dios. Y por eso hemos querido entonces en este día dedicar el programa a examinar la vida de ese pastor como líder. Bueno, yo creo que hay varias cosas que un pastor, cuando tú piensas en un pastor, va a tener en consideración. Tú piensas en sus dones, tú piensas en su talento, tú piensas en su carácter. ¿Qué es lo más importante en la vida de un pastor? Bueno, Sus dones, su talento, su carácter. Yo creo que todas esas cosas son importantes, sin embargo, yo creo que lo más importante es el llamado, si lo tiene o no lo tiene, porque cuando tú piensas en la figura de un pastor, hay personas con dones, hay personas con talentos, hay personas con carácter incluso que no tienen el llamado a pastorear. Y por otro lado, tú pudieras tener el llamado, como Cristo se lo hizo a sus discípulos, y en el momento en que le hace el llamado, ellos no tenían esa preparación académica, no tenían sus dones desarrollados, y sin embargo, él luego comienza a trabajar con ellos, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, Dios no llama al que está equipado, Dios llama y luego equipa. De manera que el llamado es lo más importante, y luego yo creo que el carácter. Yo creo que cuando tú no tienes el carácter, tus dones y talentos no te van a ayudar, porque Dios no va a trabajar a través de esa persona cuyo carácter no ha sido formado. De acuerdo a la palabra, Miguel, ¿quién llama al pastor? Bueno, yo creo que la palabra es clara, que en sentido, no en sentido general, en sentido específico, el llamado realmente quien lo hace es Dios, aunque en términos humanos, pues tiene que haber algún organismo, cuerpo de individuos o una iglesia que llama a ese pastor. Pero es Dios quien hace el llamado. Y déjame leerte un par de versículos bíblicos. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él le dio el don, el privilegio, el llamado. Y déjame darte otra cita más, Hechos 20:28. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El Espíritu Santo os ha hecho obispos, pastores. De manera que ese llamado, quien lo da realmente, es Dios a través del Espíritu que mora en nosotros. Miguel, ¿qué califica a una persona para ser pastor? ¿Qué características, qué requisitos debe tener una persona para poder ser pastor? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno pudiera decir ya después del llamado, pero yo creo que, a manera de introducción en este programa, yo quisiera comenzar diciendo, Elaine, que tenemos que recordar que lo que hace a un pastor no es su reputación, es su carácter, no es su conocimiento, es realmente su sabiduría. No es el título que él haya adquirido a través de una preparación académica, es precisamente su llamado. Y por otro lado, no es necesariamente sus dones, es el cuidado que él tenga de las ovejas, de la congregación, sobre quién él va a hacer uso de esos dones. Yo creo que si nosotros comenzamos recordando eso, para luego a lo largo del programa tratar de ver qué es lo que hace a la figura del pastor, entonces vamos a comenzar con buen pie, como diríamos en nuestro país. Has dicho llamado, carácter, sabiduría, cuidado. Una vez que el pastor exhibe estas cualidades, y podríamos decir entonces que tenemos a un pastor completo y listo para ejercer sus funciones. Y en ese sentido me gustaría saber cuáles son esas funciones del pastor, cuáles son las funciones que le competen al pastor. Mira, la palabra pastor como tal es poimen, y esa función implica múltiples cosas, pero la primera tiene que ver con el cuidado de la oveja, el alimento, el alimentar la oveja, y al alimentarla, cuidarla, pastorearla,
mirar de que se desarrolle, tiene que ver con todo eso. Pero déjame verlo de otro ángulo por un momento. Cuando tú piensas en el Antiguo Testamento, tú piensas en tres figuras principales. Tú tenías al profeta, al sacerdote y al rey. Bueno, ¿qué era la función del profeta? Era comunicación, él tenía que comunicar la palabra de Dios. Eso es una función del pastor. Él tiene una función profética de comunicar la palabra de Dios y de comunicarla bien y hacerla con precisión, como le dice Pablo a Timoteo. Cuando piensa en el sacerdote, bueno, en el Antiguo Testamento era más el que estaba a cargo del cuidado de los individuos, de las ovejas. Cuando alguien era sanado de lepra, ve y preséntate al sacerdote. De manera que esa función sacerdotal de interceder ahora también recae sobre el pastor. Y cuando piensas en un rey, él era el líder del grupo, de la comunidad, de la nación. Esa función del líder dentro de la iglesia también cae sobre el pastor o pastores. De manera que él tiene la función profética de hablar la palabra, él tiene la función sacerdotal de cuidar de la comunidad, él tiene la función del rey de liderar la comunidad. Todo eso es parte de su función. Miguel, ¿qué hace que un pastor durante el ejercicio de su liderazgo dentro de la iglesia pueda perder su motivación y cómo podemos hacer para evitar que esto suceda? Yo creo que cualquiera de nosotros, al ser humano, eso pudiera ser parte de su experiencia, pero yo creo que nosotros disminuimos significativamente la oportunidad o el chance de que eso nos ocurra si nosotros prestamos atención a un par de versículos de la palabra que nos informan cómo debiéramos estar llevando a cabo nuestras funciones. Déjame leerte la palabra de Dios, Efesios 6:7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. De manera que cuando tú comienzas a ejercer tu pastorado, una de las cosas que necesitas recordar es que aunque tú le estás sirviendo a los hombres, en realidad es para Dios que lo está haciendo. De tal manera que cuando el hombre te desilusiona, te decepciona, tú vuelves a recordar, sí, pero yo no lo hice necesariamente para él en el primer lugar o para ella, yo lo hice para Dios y Dios nunca te decepciona. Eso es exactamente lo mismo que Pablo le dice a los colosenses y le dice en 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, aquí hay un elemento agregado, dice que tú debes hacerlo para el Señor, pero de corazón, debe ser genuino, debe ser algo no fingido, es algo natural, algo que tú realmente sientes. El ministerio es una tarea difícil, tiene muchos sinsabores, pero nosotros podemos hacerla más difícil si no tenemos el foco correcto. Es para el Señor que hacemos lo que hacemos. Miguel, hace un rato tú hablabas de que un pastor debe ser un comunicador, un cuidador de sus ovejas y un líder. Como comunicador, ¿qué debe tener en cuenta el pastor? Bueno, yo creo que eso es uno de los retos más grandes de un pastor, porque él va a estar comunicando verdades de Dios todo el tiempo. Él las va a comunicar desde el púlpito, en el salón de consejería. Continuamente él está ejerciendo ese rol de comunicador. Pero al comunicar, él tiene que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, él tiene que asegurarse que él no está comunicando sus opiniones. Él necesita comunicar la verdad de Dios, lo que implica que él tiene que hacer lo que nosotros llamamos un ejercicio hermenéutico, lo cual dice que yo necesito entrar en la palabra, determinar lo que la palabra realmente dice en su contexto y luego aplicarlo a la vida de mi congregación. Eso como comunicador. Cuando él se sube, o como interpretación de la palabra, cuando él se sube al púlpito, él tiene que reconocer o recordar a quién representa. Él está representando a Dios y por tanto eso debe hacer que él trate el púlpito, la posición con reverencia, no con chabacanerías, no de una forma antojadiza, con ligereza sería la palabra, ¿verdad?, más correcta. En tercer lugar, él necesita asegurarse de que él predica lo que vive. Si él va a predicar una cosa y a vivir otra cosa, pues obviamente él va a perder rápidamente lo que es el respeto de la congregación y más aún el favor de Dios. Y finalmente yo creo que un comunicador y sobre todo un pastor, él necesita predicar con autoridad porque eso es lo que la palabra de Dios es esa autoridad puesta en palabras. Pero él no puede ser autoritario. Y el autoritario es la persona que impone, es la persona precisamente que luce más como un jefe que como un comunicador que está induciendo, motivando y estimulando a aquellos que escuchan. Eso es un gran reto. Me gustaría resumir lo que acabas de decir para nuestra audiencia. Has dicho no predicar opiniones, en segundo lugar, recordar a quién representa, Así es. en tercer lugar, predicar lo que vive y en cuarto lugar, predicar con autoridad Así sin es. ser autoritario, ¿verdad? Así es, Elaine.
Me imagino que como comunicador no debe ser fácil hablarle a una audiencia muchas veces hasta varias veces a la semana y no caer entonces en lo que es la repetición y la monotonía. ¿Cómo se logra esto? Bueno, yo creo que el pastor es una persona que necesita crecer continuamente. Mientras él esté creciendo, él tendrá de qué hablarle a su congregación, precisamente de su crecimiento. Y cuando hablamos de crecer, es un crecimiento que lo da la palabra de Dios. Pero más aún, Elaine, yo creo que hay una deficiencia monumental hoy en día de lo que es la predicación expositiva. Si hay un llamado al que tenemos que hacer es entrar a la palabra de Dios, extraer de la palabra de Dios lo que la palabra dice y dejar que sea la palabra la que nos dicte a nosotros lo que debemos estar diciendo y no nosotros querer tener una idea en nuestra mente y después ir a buscar en la palabra cómo apoyarla, porque eso no es como la predicación está supuesta a ocurrir. Entonces, mientras tú quieras predicar de esa manera, la palabra es tan rica, es tan profunda que tú tendrás material para toda tu vida de qué predicarle. Uno de mis miedos al comenzar el pastorado es, ¿y de qué yo le voy a hablar a esta gente por 20, 30, 40 años, si Dios me lo permite? Sí. Y cuando tú entras a la palabra te das cuenta, no tienes que tener miedo. La palabra tiene eso y más. La palabra tiene 2000 años inspirando predicadores. Así es. Predicando y todavía no la acabamos de agotar. Te das cuenta hasta dónde llega la palabra. Así es. Hoy estamos hablando acerca de la labor pastoral y sabemos que por la función que los pastores desempeñan, en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a la crítica, tanto buena como mala, y que necesitan de una gracia, de una sabiduría especial de parte de Dios para poder tratar con aquellas personas que son fáciles de llevar, que son dóciles, que son tiernas, pero también con aquellas personas que ya sea por una razón u otra, son rebeldes y tienen un temperamento difícil. Hoy tenemos como invitado al pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental. Si el pastor es un cuidador de ovejas y por ende debe amar a las ovejas, ¿qué hace con aquellas ovejas que son rebeldes, que son difíciles? ¿Debe tolerar todo por amor? Las ovejas de la nación de Israel eran duras de servicio. O sea, a Moisés le tocó gente muy fuerte. De manera que él lo hizo porque él entendió que su relación con las ovejas no dependía de las ovejas en sí, sino de su relación de él con Dios, porque era una relación delegada de Dios hacia Moisés, de cuidar sus ovejas para que las condujera bajo la guianza de Dios hacia la tierra prometida. Y es exactamente lo que pasa hoy en día. Encontramos personas así y nosotros nunca podemos olvidarnos que son ovejas del Señor, no nuestras. ¿Cómo debe afrontar la crítica? ¿Debe confrontarla o ignorarla? Tanto de aquellas personas que pertenecen a su iglesia como de aquellas personas que no pertenecen a su redil y que están fuera. Aquí no podemos ignorar que la clave no son las ovejas, si son rebeldes o no. Aquí la clave siempre va a ser la actitud del pastor. Un pastor tiene que hacer como Moisés, entender que los problemas de una oveja son problemas con Dios y que Dios de una manera u otra los va a resolver. Ahora, es bueno que también las ovejas sepan que si continúan con ese tipo de actitud rebelde o crítica contra Dios y contra su pastor, van a tener que afrontar las consecuencias porque el Señor es muy celoso de su iglesia. Y cada miembro ha sido puesto ahí para ayudar, para contribuir al desarrollo de la obra de Dios. ¿Cómo debe afrontar un pastor la rebeldía? ¿Con amor o a mano dura? Yo creo que inicialmente es con amor. Las ovejas rebeldes muchas veces lo que necesitan es amor. Ahora la parte dura la hace el Señor. Porque mire, la mayoría de la rebeldía o de las críticas o las murmuraciones o las cosas incorrectas que hacen una oveja contra su pastor no son ni el 1% de lo que esa oveja en su vida diaria hace contra el Señor Jesucristo. Y el Señor, como quiera, nos sigue mostrando su amor, su misericordia. Y tenemos que admitir que a veces nosotros los pastores tomamos decisiones que no son correctas. De manera que yo creo que siempre tenemos que dejar que sea el Señor, como pasó con Datán, Coret y Abirán. Dios se va a encargar de esas personas. Dios se va a encargar de sacarlas de la iglesia. Dios se va a encargar de restaurarlas. Dios se va a encargar de perdonarlas y ayudarlas. Dios sabrá. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Miguel, mencionaste cuando hablabas acerca de las características del pastor, que una de ellas es que él es un cuidador de sus ovejas. Cuando hablas de cuidador de sus ovejas, ¿a qué te refieres? Bueno, yo creo que eso implica varias cosas, ¿verdad? Tiene que ver con la alimentación de la oveja y en la exposición de la palabra, pero más allá de eso, tiene que ver con el desarrollo de su carácter, tiene que construir su carácter. Él tiene que ser un constructor de familia también, él tiene que ser un consejero, él tiene que ser un discipulador. Todo eso es parte de lo que es el cuidado pastoral hacia el redil. Y todas esas funciones pues van a coincidir y obviamente pues llega un momento en que tú tendrás que delegar algunas de ellas, pero tienes que velar de que eso ocurra dentro de tu congregación. Pero para poder hacer todas estas cosas, discipular, aconsejar, definitivamente este pastor debe amar a sus ovejas. ¿Cómo este pastor va a expresar ese amor de una manera adecuada a sus ovejas? Bueno, tú sabes que hemos dicho muchas veces que el pastor tiene que oler a ovejas, de manera que él tiene que pasar tiempo con sus ovejas, él tiene que estar cerca de las ovejas. Uno de los problemas de los títulos muchas veces cuando comenzamos a hablar de apóstoles, como se habla mucho hoy en día, es que los títulos solamente sirven para alejar a los líderes de sus ovejas. El pastor necesita estar cerca de sus ovejas, ellas necesitan percibirlo cerca, no como alguien que está ya encumbrado, como que es tan santo, que es prácticamente un ángel que no podemos ni tocar. No, él tiene que ser una persona que está en el día a día en comunicación, tiene que ser un amigo de esas ovejas. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que el respeto, si soy como un amigo de mis ovejas, me van a perder el respeto. No, el respeto no me lo da el título, el respeto no me lo da la posición, el respeto me lo da la forma como yo vivo, en congruencia o no con lo que predico, y si lo que predico es congruente o no con la palabra de Dios. Tú tienes que caminar con Cristo y eso es lo que va a garantizar que tus ovejas entonces puedan verte con respeto y que ellas puedan a la vez sentirte como su amigo. Yo creo que el amor tiene que ser expresado en acciones hacia ellas, y por otro lado, tú no puedes estar desconectada de sus necesidades. De alguna manera tienes que buscar la forma de conectarte con ellas, de manera que ellas puedan percibir que Cuando tú hablas amas. de estar conectados con tus ovejas, yo me pregunto, ¿qué hay de aquellas congregaciones que tienen 1000 miembros, 2000 miembros y hasta 5000 miembros? ¿Cómo el pastor se mantiene conectado a sus ovejas, a tantas ovejas? Bueno, recuerda que la vez pasada estuvimos hablando de el equipo de trabajo de un líder. Bueno, el pastor necesita un equipo de trabajo. Entonces ya no estamos hablando de un pastor, estamos hablando de un grupo Cuerpo de de pastores. pastores. Y ese grupo de pastores tendrá que, sus funciones tendrán que ser delegadas, y uno se dedicará más a consejería, otro más a predicación, otro más a discipulado, otro más a la adoración. Entonces, y aún debajo de esos pastores habrán otros líderes precisamente que puedan llevar a cabo el cuidado de las ovejas. Y para seguir con la idea que teníamos anteriormente, el pastor necesita flexibilidad, él necesita una personalidad flexible. La personalidad rígida te aleja de los demás, porque tú no puedes caminar con ellos, frecuentemente te está chocando con las cosas que ellos quizás te expresan, ¿no? O ellos chocan con tu estilo rígido de liderar, de ser, y eso es lo único que hace producir heridas y alejamiento. El pastor necesita sentir que, o mejor dicho, las ovejas necesitan sentir que ellas te importan. Recuerda algo que habíamos dicho en programas anteriores en algún momento. A ellas o a ellos no le importa cuánto tú sabes, hasta que ellos sepan cuánto ellos o ellas te importan a ti. Y eso es parte de la sensibilidad y es parte de la flexibilidad y el de ser amigos o amigas de esas ovejas. Tú has mencionado varias cualidades que el pastor debe exhibir y yo me pregunto, ¿qué pasa si alguna de esas cualidades este pastor carece de ellas? Por ejemplo, un pastor que no tenga sensibilidad por sus ovejas. Mira, yo creo que ninguno de nosotros es perfecto y muchos de nosotros quizás no vamos a tener todas las cualidades necesarias, pero alguien tiene que acercarse, idealmente otros líderes, y hacernos saber que no estamos siendo lo suficientemente, en este caso, sensible. Y entonces que yo pueda admitirlo y que yo pueda ir donde Dios, confesarlo, pedir perdón, pedirle a Dios entonces que me des, que Él me pueda dar más un corazón pastoral con sensibilidad. Un corazón pastoral, punto. Ya Dios sabe lo que eso significa. Eso significa sensibilidad hacia mis ovejas, deseo de quererla, de amarla, de cuidarla, de que se desarrollen bien, de gozar cuando ellas
pueden caminar por sí solas porque ya han sido sanadas, etcétera, etcétera. Miguel, durante esta serie sobre liderazgo hemos hablado y hemos examinado a lo largo de los diferentes programas que hemos hecho cómo es ese líder, cómo ha sido diseñado, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. En el caso específico del pastor, ¿cuál es su responsabilidad como líder? Bueno, fíjate que hemos estado hablando del pastor como comunicador, hemos estado hablando del pastor como cuidador, como tú decías, y ahora la pregunta específica, porque quizás alguien sintoniza, ¿verdad?, fuera Sí. no comenzó con nosotros, pero, y quería que se me pudiera, no quiero que se me vaya a mal entender. Ahora yo estoy hablando de ese líder, ya no estoy hablando del cuidador, no estoy hablando del comunicador. Como líder necesita proyectar la visión. Él es que, o su grupo de pastores, es que va a proyectar la visión de para dónde vamos como redil, para dónde se entiende que el redil tiene que ser movido. Y la visión lo que tiene que procurar en el caso de un pastor es tomar las ovejas de donde ellas están, no importa qué tan mal estén, tomarlas donde ellas están y con sensibilidad y sabiduría llevarlas a donde Dios quiere que ellas estén. Pero recordemos que ese pastor es al mismo tiempo oveja, oveja de Cristo, ¿no es así, Miguel? Claro, definitivamente que sí. Entonces, ¿qué es lo que qué requiere? Que él se deje pastorear bien por ese Cristo, de manera que él tiene, de hecho, déjame devolver, frecuentemente cuando alguien me escribe un email y ellos saben un poco de inglés, que yo pudiera usar la expresión, pero ahorita la explico en español, yo frecuentemente pongo Miguel y a veces pongo your under shepherd, tu pastor debajo de otro pastor. Así es. Esa es la idea, reconociendo que nosotros no somos ni la autoridad máxima, ni tampoco somos el último pastor. El pastor, el buen pastor realmente es Cristo. Él debe pastorearnos para que nosotros podamos pastorear. Y en otras ocasiones dejarnos pastorear también por el cuerpo de pastores que está a tu alrededor. Eso es como Dios lo ve. Miguel, me decías que el pastor debe mover las ovejas de donde están hacia donde Dios quiere que ellas estén. ¿Cómo Así él es. hace eso? Bueno, yo creo que una de las cosas que él necesita hacer, él necesita tener paciencia. Las ovejas tú no las va a mover de hoy a mañana al lugar donde Dios quiere que ellas quisieran estar. Él tiene que ser sensible, él tiene que ser flexible, él tiene que ser paciente, tiene que liderarlas, ¿no? Yendo adelante, no jefiar sobre ellas. Déjame leerte esta cita de 1 de Pedro 5, 2, 3. El texto dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, no teniendo señorío. Y cuando él hace eso, él necesita mantener el control entonces de lo que está ocurriendo del rebaño, sin ser un controlador, sin querer estar controlando a otros y a los demás. Y eso es una línea bien fina. ¿Cómo puede una persona mantener el control sin controlar la vida de los demás? Bueno, yo creo que el control, quien lo tiene es Dios. Hay varias cosas que yo puedo decir ahí. Por un lado, el control, quien lo tiene es Dios. Por tanto, en la medida en que tú estás y vives una vida conectada con Dios como pastor, en esa misma medida tú estás respondiendo a las necesidades de la congregación. Cuando tú estás atento a las necesidades de la congregación y tú estás llenando las necesidades de la congregación, ellas te comienzan a respetar de una manera que la congregación, el redil, queda realmente bajo tu control por la manera en que ellas te ven liderar. Tú no debes ser una persona reactiva. Continuamente pasó algo aquí y yo reacciono a apagar ese fuego. No, por tu cuidado, por tu cercanía con ellas, tú estás pendiente de lo que está ocurriendo y tú debes ir marcando el paso. Cuando tú marcas el paso y no ellas marcando el paso y ellas te siguen, pues tú estás controlando sin controlarlos. ¿Por qué? Porque tú estás liderando y lo que ellos están haciendo es siguiendo tu ejemplo, siguiendo tu visión, siguiendo tu camino. Has dicho que el líder es responsable de transmitir esa visión, pero yo me pregunto, ¿no sirve de nada transmitir la visión si ese líder no está viviendo de acuerdo a la visión que él está tratando de transmitir o conforme a la visión que él está tratando de transmitir? Claro, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, después de tú comunicar la visión claramente, como tú bien decías, tú necesitas vivir
de acuerdo a esa visión. Eso es integridad. La integridad de la persona, no solamente de acuerdo a la visión, de acuerdo a los valores detrás de esa visión, que son los valores de la palabra de Dios. Yo creo que es vital que el líder, el pastor en este caso, viva en integridad de corazón. Primero, para que cuente con el favor de Dios, la gracia de Dios, y segundo, para que entonces su congregación pueda confiar en él como un líder y no tener que estar dictándole como un jefe, sino modelándole como un verdadero pastor yendo adelante. Por eso se dice, Miguel, que las ovejas son lideradas y no arriadas como las vacas. Aunque a veces pienso que el pastor debe tomar su bastón en algunas ocasiones y presionar un poco a sus ovejas para que ellas reaccionen de la mejor manera. Bueno, no hay duda que es como en una familia, cuando un padre de familia ama a sus hijos y al mismo tiempo en ocasiones les disciplina y algunas veces las disciplinas son severas. Bueno, en el caso de la familia de la iglesia es igual, en ocasiones tú tienes que ser firme y tú tienes que decir ciertas verdades que pudieran herir, pero el otro tiene siempre que entender que la razón por la cual tú estás haciendo eso o diciendo tal cosa es porque realmente ellos te importan lo suficiente como para que tú te involucres en sus vidas de esa manera. Una buena ilustración de algo que ocurría en los tiempos de Jesús, en el Antiguo Testamento y anterior a los tiempos de Jesús, es que cuando una oveja se salía de su redil y el pastor iba a buscarla, él quería que la oveja no se volviera a perder y que pudiera aprender la lección. Y una de las cosas que hacía era que le rompía una pata, la enyesaba o se la entablaba, vamos a decir, la entablillaba y se ponía a la oveja sobre sus hombros hasta que ella pudiera sanar. De esa manera se crecía una relación oveja-pastor bien cercana y ella aprendía a jamás apartarse de su pastor. Yo creo que es una buena ilustración de que en ocasiones tu disciplina tiene que ser severa con la idea de que la relación se pueda afirmar. En esta ocasión estamos conversando en el programa acerca de lo que es el pastor como líder y por eso quisiéramos recomendar dos obras excelentes en cuanto a lo que es el ancianato. La primera en el inglés fue publicado como Biblical Eldership o Liderazgo Bíblico de Ancianos. El autor es Alexander Strock y este autor ha querido hacer una revisión a la luz de la palabra de Dios de lo que debe ser un anciano. Y le va a hablar precisamente de la necesidad de recobrar una vez más lo que es el liderazgo bíblico que ha estado en entredicho por un tiempo, cómo desarrollar siervos humildes, cómo nombrar ancianos, la relación entre ancianos y congregación, la sumisión congregacional a los ancianos, lo que es entonces el liderazgo masculino, el desarrollo de diáconos y cada una de esas cosas que son tan esenciales como estructura de liderazgo para una iglesia. Yo le recomendaría este libro a cualquiera que esté seriamente interesado en desarrollar un liderazgo bíblico, un ancianato bíblico. El segundo libro que quisiéramos recomendar es de un autor que es recurrente en nuestras recomendaciones, el pastor John MacArthur. Y la razón es que tiene 40 años pastoreando, más de 100 libros publicados y por tanto tiene una amplia gama de temas que uno pudiera recomendar. Y en esta ocasión estamos recomendando un libro que lo escribió no solamente él, pero lo escribió él con la facultad de enseñanza precisamente del seminario conocido como el Seminario del Maestro. Y una de las cosas que usted va a encontrar en este libro es qué debe ser y hacer un pastor. Va a hablar acerca del carácter de un pastor, el entrenamiento de un pastor, el hogar de ese pastor, la vida de oración de ese pastor, el estudio de ese pastor, cómo discipular, cómo modelar, cómo observar incluso las ordenanzas del bautismo, la Santa Cena, cosas muy prácticas. De manera que este es un libro que de nuevo va a ayudar enormemente a lo que es el entendimiento de lo que Dios reveló acerca de cómo deben ser los líderes, en especial los ancianos y pastores de su iglesia. Miguel, ¿cómo comunicó Jesucristo a sus discípulos la manera en que ellos deberían pastorear su rebaño? ¿Cómo lo hizo? Bueno, mira, al final de sus días, en el Evangelio de Juan, tú encuentras un episodio que yo creo que es importante que podamos revisar rápidamente, pero Cristo está teniendo un encuentro con Pedro, Juan 21.
Y Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y mucha gente conoce este evento, como Cristo le preguntó 3 veces a Juan, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres? Y Juan le responde, sí, Señor, yo te quiero, yo te quiero. Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. La idea es la siguiente, o mejor dicho, lo que quiero comunicar es lo siguiente. Cuando Cristo responde a Pedro, cada vez que Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, esto es lo que Cristo le dice. La primera vez le dice, apacienta mis ovejas. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. La tercera vez vuelve y le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, si tú realmente me amas, la manera como tú vas a demostrar mi amor, tu amor hacia mí, es apacentando y pastoreando mis ovejas. Y las palabras ahí implican cuidándolas, amándolas, nutriéndolas, están sanándolas. Todo eso entonces es parte del cuidado pastoral, pero esa es la manera como nosotros los pastores le comunicamos a Dios que verdaderamente le amamos, es cuidando de sus ovejas que Él compró, en el caso de Cristo, con su propia sangre. Marcos 6:34 nos habla de un incidente o de un momento en que Cristo llega a un lugar y mira a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor y sintió compasión por ellas. Y eso, si hay algo que sale a la luz, que sobresalta en los evangelios, es precisamente como Cristo con frecuencia tuvo compasión de las multitudes a quien Él vio como si no tuvieran pastor, no tuvieran quien las guiara. ¿Por qué? Porque los fariseos y los sacerdotes del momento se estaban apacentando a sí mismos y descuidando el redil, y ellas estaban sin dirección, estaban confusas, ansiosas. Esa es la realidad. Miguel, con relación a la conversación entre Pedro y Jesús, me imagino que si estas fueron las instrucciones del Señor días antes de partir, entonces entiendo que es muy importante para Él lo que es el cuidado de sus ovejas. Extremadamente importante. Y de hecho tú ves eso desde el Antiguo Testamento. Tú ves a Dios indignado en el Antiguo Testamento contra los pastores precisamente, porque no estaban prestando atención a sus ovejas, estaban pastoreando a sí mismos, estaban engrosando sus bolsillos, como ocurre hoy en muchos casos, mientras las ovejas estaban siendo descuidadas. Y oye las palabras del Señor en Ezequiel 34 a partir del versículo 7. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentos para ellos. Porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Tú puedes ver con cuánta vehemencia, con cuánta firmeza, con cuánto denuedo, con cuánta ira santa Dios habla en contra de este grupo de pastores en un momento dado, porque habían descuidado de sus ovejas. No es poca cosa descuidar el redil del Señor. Eso es algo que mantiene a Dios airado y que nosotros necesitamos ser muy cuidadosos al cuidar de su rebaño. Así es. Hace un rato hablabas de que el testimonio del pastor motivaba a las ovejas a seguir esa dirección o esa visión que el pastor le está transmitiendo. ¿Qué debe hacer un pastor para cuidarse, para cuidar su reputación, su testimonio, su carácter? Yo creo que él necesita varias cosas. No hay duda de que muchas veces las cosas han ocurrido por falta de cuidado. Él tiene que cuidar su relación con Dios. Él tiene que cuidar de llenar sus responsabilidades y hacerlas cuando les toque hacerlas. Nosotros sabemos que cuando David cayó con Betsabé, una de las cosas que él no estaba haciendo era llenando sus responsabilidades. El texto nos dice en 2 Samuel 11:3 que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron los hijos de Amón y sitiaron a Rabat, pero David permaneció en Jerusalén. Oye el pero ahí, todos los peros de la Biblia son importantes. Pero David permaneció en Jerusalén. Ese era el tiempo cuando los reyes debieron haber ido a batalla. Esa noche David se encuentra con Betsabé
y esa noche entonces él cae y de ahí el resto de la historia. Él tiene que llenar sus responsabilidades. El pastor necesita tener disciplina, tiene que disciplinar sus hábitos, tiene que disciplinar sus apetitos, tiene que disciplinar su tiempo de lectura, de tiempo con Dios, tiene que disciplinar su tiempo de dormir, su tiempo de comer incluso, en términos de que no hayan excesos en su vida, que él tenga un dominio propio aún de lo que es el dormir y el comer. No hay nada que desdiga más de la vida de un pastor que un pastor o de un líder en sentido general, un pastor haragán que duerme largas mañanas. No, eso no es posible, eso no es parte de lo que es nuestra responsabilidad o nuestro testimonio, mejor dicho. Por otro lado, él tiene que cuidarse de no tener amistades íntimas con el sexo opuesto, jamás. Él necesita tener personas en consejería con él cuando está con el sexo opuesto. Eso es para su propio bien, es algo que le va a ayudar. Él necesita pedirle a su esposa que le observe, que le cuide, que nuestras esposas son muy intuitivas, muchas veces ven las cosas antes que nosotros, no tenemos que tener el miedo, al contrario, debiéramos querer, si no queremos caer, debiéramos querer que nuestras esposas nos vigilen para que nos cuiden. En el caso de pastores, por ejemplo, solteros, ¿puede un hombre soltero ser pastor? Sí, un hombre soltero puede ser pastor de acuerdo a la Biblia. Yo creo Debe que cuidarse más entonces, porque no tiene esa ayuda idónea de la que tú estás hablando. claro, y quizás él se sienta hasta con menos frenos. Entonces, con más razón, el cuidarse, yo creo que él puede hacer varias cosas en su congregación. Las mujeres que se reciban consejería de mujeres, y si no puede ser así porque él es necesitado, pues esa mujer que ya le dio consejería a esa otra mujer, que venga con ella ahora y se siente contigo a dilucidar el caso. Yo creo que eso es un mecanismo de protección. Yo creo que todas esas cosas son límites que nos van a ayudar a la corta y a la larga a mantener nuestro testimonio. Por todo lo que me has dicho, deduzco que el pastor debe ser una persona de confianza, pero la confianza no se compra en ningún sitio. ¿Cómo se gana esa confianza? Bueno, tú lo has dicho, ¿verdad? Es algo que se gana, y se gana o se pierde muy fácilmente. Yo creo que se pierde más fácilmente que lo que se gana realmente. Tú la puedes perder en una noche, en un día, y te toma años ganarla. Tú la ganas detrás del púlpito, como predicas, si predicas con autoridad sin ser autoritario, si predicas la verdad y no opiniones, si predicas con santidad. Tú la ganas en el salón de consejería como aconsejas, con la reverencia, con el respeto que aconsejas. Tú ganas tu reputación también en las reuniones sociales, en interacción con las ovejas, que los otros puedan percibir que realmente tú le tratas con respeto, aún socialmente, la manera como te comportas. Todo eso es parte de cómo tú te vas a ganar respeto. En una reunión, un pastor con exabruptos, continuamente que se le van los frenos, eso desdice mucho, y aunque los otros se queden callados, a la larga tú vas perdiendo terreno, tú vas perdiendo respeto. Y algo que decía un líder cristiano de nombre Ted Armstrong, que estuvo como vicepresidente ejecutivo de World Vision o Visión Mundial, él decía que cuando una persona pierde el respeto, es una enorme lucha cuesta arriba para reganarlo, si es que alguna vez pueda reganarlo. Eso es difícil, reganar el respeto. Así y es. de ahí la necesidad de tratar de ganarlo y mantenerlo. Perfecto, el color está excelente. Pasar al cliente. Liderar conlleva muchas responsabilidades. Es mi función todos los días, aquí mismo, en mi equipo de trabajo y en mi hogar. Ahora, si yo tuviera problemas liderando mi familia, ¿podría seguir liderando el equipo de oficina sin problema alguno? Pero no sucede así para algunas posiciones de liderazgo. Por ejemplo, veamos un pastor. Para ellos, la Biblia establece que debe tener su casa en orden. ¿Qué sucede si no pasa así? ¿Qué debe hacer la esposa, quien conoce bien la situación? Asumo que es una esposa que nos está comentando que su esposo está siendo nominado para algo así como el ancianato. Y los ancianos, de acuerdo a la Biblia, están supuestos a tener hogares que estén en orden, hijos bien educados y obedientes, y una buena relación con sus esposas. Además, ella está diciendo que sabe cosas que los ancianos no saben, o quizás que a ellos ni les ha interesado saber. Ahora bien, ya sea que ellos no lo sepan o que no les interese eso, es lo que hará la diferencia en cómo ella maneje esta situación.
Entonces, ella debe decírselo a los ancianos. I think, at least as one elder who is recruiting other Yo elders, pienso, por lo menos como un anciano que recluta a otros ancianos, que ellos deberían querer saber. Y entiendo que bíblicamente hablando, ella tiene la responsabilidad de compartirlo con un anciano. Quizás uno o dos que ella conozca bien y decirles, ¿han considerado ustedes entrevistar o cuestionar acerca de estas cosas a mi esposo? Para que ustedes puedan ver si él está entendiendo los requerimientos y si los está viviendo. Así que pienso que esto es lo que ella debería hacer, acercarse al anciano, esto basado en el hecho de que ellos tal vez no conocen la situación. ¿Y qué deberían hacer los ancianos? Si ellos conocían la situación, deberían actuar entonces redentoramente en su vida y decirle, por favor, necesitamos al menos pasar un año trabajando juntos en esto. Porque es cierto que vemos evidencias de liderazgo y de fidelidad bíblica en tu vida, pero tenemos un área que necesita ser trabajada antes que podamos continuar. Esto es maravilloso cuando sucede, especialmente si la persona está dispuesta a cooperar. ¿Y qué tal si a ellos no les importa? Si ella está en una iglesia donde los ancianos son más bien distraídos y que no piensan de manera bíblica, entonces ella acaba de entrar en otro problema. Ella tendría que encontrar, eso espero, alguien que pudiera expresarle un poco de simpatías a su preocupación y ver entonces si ellos pueden ayudar a los ancianos a crecer en el entendimiento de su criterio bíblico. Por eso sería más complicado, porque ellos pudieran responder, oh, por favor, tú estás siendo demasiado quisquillosa, o cualquier otra cosa para salir del paso. En ese caso, pienso que ella debería simplemente orar y soltar ese problema, porque ella no puede controlar lo que la iglesia hace. ¿Debería ella hablar entonces con su esposo al respecto? Ella pudiera decir, y le animaría a que le dijera a su esposo, como no hemos llegado a resolver esta situación, o el hecho de que los niños son de esta manera, ¿no crees que tú deberías quizás esperar un poco? Dios ha establecido reglas por nuestro bien y el de su propia iglesia. Cuando las pasamos por encima, cosecharemos las consecuencias. Liderar la iglesia de Dios no es liderar cualquier grupo. Dios juzgará a sus líderes conforme a sus leyes. El pastor no es un simple líder, es más que eso. Él es el instrumento de Dios. Hasta la próxima. En Paralelo. Continuamos con respuestas en el día de hoy, el pastor como líder. Miguel, te preguntaba en el segmento anterior que, además del respeto, ¿qué ayuda a ese pastor a ser escuchado por su congregación, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta? Yo creo que hay algo que se ha dicho incluso en círculos seculares: si tú quieres ser escuchado, tú tienes que escuchar, tú tienes que darle tiempo al otro para escucharlo, y el otro querrá escucharte. Cuando el pastor no tiene tiempo de escuchar al otro, ya sea directamente o a través, ¿verdad?, del sistema de pastores y de líderes que la congregación tiene, porque de eso que estamos hablando. Cuando estamos hablando del cuidado, es un cuidado que va a tener que ser delegado. Entonces los otros no querrán escucharte tampoco. Pero yo creo también que otro punto importante es que el pastor sea un buen oidor de Dios, de lo que Dios quiera decirle a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios que mora en él. Entonces Dios podrá darte gracia y favor con los demás. Una vez más, recordemos el versículo que hemos citado tanto de Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre placen a Dios, vamos a ponerlo de esta manera, cuando los caminos del pastor placen a Dios, él hace que aun sus enemigos estén en paz con él. Yo pudiera decirte, él hace que aun sus enemigos quieran oírlo. Eso es parte de estar en paz con él. Yo no quiero tergiversar lo que la Biblia dice, ya dijimos lo que la Biblia dice, simplemente decir en aplicación, bueno, eso es parte de lo que ocurre, que otros, cuando tú estás en paz con ellos, quieren también oírte. Y entonces tú construyes esa relación, y en esa relación, pues otros quieren escuchar lo que tú tengas que decir. Una vez te ganas el derecho de ser escuchado, tus ovejas toman en cuenta tus palabras, y al tomar en cuenta tus palabras, ellas también se ven en la responsabilidad de rendir cuentas delante de ti. Y sabemos que las ovejas rinden cuentas a sus pastores, pero los pastores, ¿a quién rinden cuentas? ¿Es bueno, no crees tú que es saludable que los pastores puedan rendir cuentas también? Definitivamente. Yo creo, Elaine, mira, si tú me preguntaras con cuál pregunta y con cuál idea, si fuéramos a quedarnos con una sola, tú quieres que nos quedemos hoy, yo quisiera que ustedes, ovejas, y nosotros, pastores, pudiéramos quedarnos con esta idea. Y es que nosotros, los pastores, debiéramos ser los primeros en querer rendir cuentas si nosotros estamos seriamente interesados
en no caer. El rendir cuenta no es una intimidación, el rendir cuenta es algo altamente beneficioso que debiéramos todos abrazar y que debiéramos todos darle la bienvenida. Déjame darte una idea. En nuestra iglesia tenemos un pacto de compromiso que cada uno de nosotros los líderes firmó. En ese pacto de compromiso hay un párrafo establecido allí, por mí mismo incluso, que yo como pastor cabeza entendía que yo puedo ser llamado en cualquier momento por el cuerpo de pastores o de líderes a rendir cuentas sobre cualquier área de mi vida. Y para llevarlo más allá, hemos introducido incluso un formulario de rendición de cuentas. Y en ese formulario de rendición de cuentas, cuando nos juntamos como pastores y ancianos, cada uno con el formulario por delante, le vamos a ir preguntando a la otra persona acerca de su vida espiritual, que tiene que ver con su relación con Dios, tiempo de oración, tiempo de leer la palabra, qué otros libros está leyendo, cómo está creciendo, qué ha ido aprendiendo en los últimos meses, últimos tiempos, en estas áreas de debilidades, cómo tú estás, eso es un área. Le vamos a preguntar acerca de su vida de finanzas, sus deudas, sus créditos, cómo andan, cómo está manejando su dinero. Queremos estar sanos en todas las áreas. Le vamos a preguntar acerca de su vida íntima, su vida sexual en este sentido. Te estás exponiendo a material sensual que no debieras estar viendo desde nuestra última reunión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué no has visto? Tu vida de familia, tu esposa, tus hijos, están contentos con lo que tú estás haciendo, le estás tú dando tiempo a ellos. Todo eso, y eso es pregunta por pregunta, y eso no puede tomar varias horas. Es transparencia total. Totalmente transparente. No debiera haber ninguna área de mi vida que yo tenga que decirle a mis ancianos y pastores, de eso no me pueden preguntar, de eso nada más sé yo. Porque tan pronto yo responda a eso, yo acabo de revelar de que yo tengo áreas que no quiero poner al manifiesto y por tanto son áreas no santas. Ahí está el problema. Miguel, para cerrar, ¿qué le dices a ese líder, a esa cabeza de la congregación? Yo quisiera quizás comunicar, yo quisiera comunicar que más que nada, más que ser un líder, que no es ni siquiera el mejor título, hasta incluso primero que ser un pastor, tú y yo necesitamos ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios es un hombre que camina con Dios, que quiere oír a Dios, es un hombre que quiere ser moldeado por Dios, es un hombre que está dispuesto a hacer el sacrificio que sea y ser vulnerable, todo lo vulnerablemente posible, para que Dios pueda entonces moldear mi imagen a la imagen de Cristo. Él tiene que ser un hombre de la palabra de Dios. Ese es el instrumento número 1 de santificación. La palabra tiene que ser mi alimento continuo. Él tiene que ser un hombre de una vida de arrepentimiento. Yo no me arrepiento una sola vez, yo me arrepiento todos los días, todo el tiempo. Nosotros violamos los estándares de Dios y yo necesito estar consciente de eso. Yo necesito pedirle a Dios que me haga, porque yo no puedo, que me haga un hombre humilde, que me haga un hombre manso, que yo pueda realmente reflejar su carácter. Y que cuando Él haga eso, que yo no me lo crea, que otros puedan verlo, pero que yo no ande pensando, finalmente ya lo logré. No, eso es parte del orgullo. La humildad es esa cualidad que cuando tú crees que la alcanzaste, la acabas de perder. Entonces, no, tú necesitas moldear, o mejor dicho, modelar el carácter de Cristo. Él tiene que cincelarte y tú tienes que estar dispuesto a ponerte en el anillo de manera que Dios pueda crear esa imagen en ti. Y decirle a Dios, gracias por el privilegio de ponerme. Yo no me gano esta posición, yo no tengo mérito para esta posición, me faltan muchos. Es un privilegio otorgado y darle la gracia a Dios. Así es. A ti, gracias Miguel por tus aportes tan valiosos sobre este tema. Gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes, recuerden visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.